Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2 nos dice: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Bendecidos con toda bendición de lo alto, soy la pastora Ibelis Tejera. Aquí nos dice: puesto los ojos en Jesús, fijemos nuestra mirada, mantengamos fija nuestra mirada en Jesús. Pongamos toda nuestra atención en Jesús. En otras palabras, enfócate en Jesús. En esta Semana Mayor, donde recordamos lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros, muchos se están enfocando en otras cosas, menos en Jesús. Y hay un poder tremendo cuando contemplamos a Jesús, cuando miramos a Jesús. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que apartemos la vista de todo lo que nos distrae para ver a Jesús. Porque Él es el que inicia, el autor y consumador de nuestra fe. Él inicia nuestra fe y lleva nuestra fe a feliz término. Este Jesús que procede nuestra fe y la lleva a la perfección. Así que tenemos que enfocarnos en Jesús. Tenemos que desviar nuestros ojos de nuestras propias faltas, de nuestras imperfecciones, errores que cometemos, ¿verdad? Y tan solo fijemos nuestra mirada en Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Cuanto más vemos a Jesús y lo que Él hizo por nosotros, más fe se levanta en nosotros, porque Él es el que la inicia. Y dice la Biblia, acabo de leer, que hay una gran nube de testigos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son esos testigos? Aquellos que nos demostraron la fe. El apóstol Pablo viene hablando en el capítulo 11 del libro de los Hebreos sobre los héroes de la fe, las heroínas de la fe, hombres y mujeres que creyeron y accionaron su fe. Esa es la multitud de testigos que nos rodean, y hay poder cuando nos enfocamos en Jesús. ¿Sabes qué? Pedro, por ejemplo, experimentó ese poder cuando mantuvo sus ojos en Jesús caminando sobre las aguas. ¿Te acuerdas? Pues de la misma manera, mientras nos enfocamos en Jesús, mientras mantenemos nuestra mirada en Jesús, podemos caminar sobre las agitadas aguas de los problemas, de las circunstancias, caminar sobre las arenas movedizas de la culpa, de la condenación, sin que nos hundamos. Aleluya. Pero si apartamos nuestra mirada de Jesús, ¿verdad? Del que comienza y perfecciona nuestra fe, y miramos todas las circunstancias y aún miramos los fuertes efectos del viento a nuestro alrededor, comenzaremos a hundirnos, como le pasó a Pedro. Desvió su mirada de Jesús. Él estaba bien, estaba caminando en fe, estaba mirando a Jesús, pero de repente desvió su mirada y comenzó a ver los fuertes efectos del viento, las olas levantándose, pero comenzó a hundirse. Ahora escúchame bien, aún así, si eso ocurre, si hay un momento dado que desviamos nuestra mirada hacia las circunstancias, si eso ocurre, anímese. ¿Sabes por qué? Porque Jesús estará ahí para sacarlo de eso y llevarlo nuevamente a la barca, al lugar seguro. Aleluya. Porque el mismo que comenzó tu fe para salir de la barca es el mismo que perfecciona tu fe para llevarte a salvo de camino junto a ti sobre las aguas. Porque cuando Pedro comenzó a hundirse, el Señor extendió la mano,
los sacó y ellos fueron caminando. Ambos fueron caminando hacia la barca. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Jesús no nos deja, ¿verdad? Ahí hundidos. Él va a rescatarnos. Hay que hacer a Jesús el centro de nuestra vida. Donde quiera que miremos, que contemplemos a Jesús. Donde quiera que miremos. Ahora, Jesús nos deja saber cómo poder mantener nuestros ojos en Él. Él lo deja saber y que Él sea el centro de nuestra vida. Él nos lo deja saber. Quiero leerte una historia donde está Jesús, ¿verdad? En Lucas capítulo 24, versos 13 en adelante. Muchos conocen esta historia que le llaman el camino a Emaús. Ahora dice en Lucas 24:13, aquel mismo día, si leemos versos antes, está hablando del día de resurrección de Jesús. Dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. 11 kilómetros vienen siendo como unas 7 millas. Conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús, el Jesús resucitado, él mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no los reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste, pero también medio asombrado. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido? En estos días, ¿eres tú el único? O sea, ¿de dónde tú vienes? Si todo el mundo sabe lo que ha acontecido. Todo el mundo sabe lo que ha ocurrido en Jerusalén. Y a Jesús lo conocía todo el mundo. Es por eso que Cleofás se sorprendió de que aquel hombre, que era Jesús, no supiera, aunque sí sabía, ya que el que estaba caminando con ellos fue el protagonista de la historia, ¿verdad? Ahora, sigue diciendo, ¿qué cosas? Les preguntó Jesús. ¿Qué cosas? Ay, qué chistoso es nuestro Señor. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto su aparición de ángeles, habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vive. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y no lo hallaron, tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Dice, no era necesario que el Cristo Jesús comience a hablarle lo que los profetas habían dicho acerca de Él. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Y entonces comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, aleluya, les explicó lo referente a Él en las Escrituras. En todas las Escrituras. Jesús se estaba refiriendo cuando dice la palabra que comenzó de Moisés, Él se estaba refiriendo, por ejemplo, a todas las Escrituras de los primeros 5 libros. Jesús se estaba refiriendo a todas las profecías e imágenes y símbolos que están en las Escrituras, que
predecían la cruz, que el Mesías sufriría y pagaría un inmenso precio por los pecados de la humanidad. Y Jesús les dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esa palabra insensatos, escúchame bien porque suena, ¿verdad?, como un poquito fuerte, pero en el griego es la palabra anoetos, que significa sin entendimiento, significa sin entendimiento y poco sabio. Muchas otras versiones la traducen esa palabra como torpe, pero esa no es la palabra, es sin entendimiento y poco sabio. En otras palabras, la palabra torpe sí la usó Jesús, pero es la palabra moros. Y esa palabra que usó Jesús, moros, que significa torpe y estupidez o estúpido, esa palabra la usó con los fariseos religiosos. Sí, la palabra moros la usó con los fariseos religiosos, pero anoetos, que es sin entendimiento, poco sabio, la usó con los que le seguían y con los que querían saber de él. Algunos, ¿verdad? Como en este caso con Cleofás y el otro discípulo. A los religiosos fariseos les habló duro, Jesús les hablaba duro, pero a sus discípulos les estaba corrigiendo con suavidad. Creo que cuando Jesús le dijo, sin entendimiento y poco sabio, qué lentos de corazón para creer, creo que dijo esas palabras en un tono amoroso, un tono con amor. Y hoy en día también nos está diciendo el Señor esas mismas palabras. Tenemos tendencia a ser lentos para creer lo que dice su palabra. Tenemos esa tendencia, creemos más rápido lo que nos dice cualquier otra persona, porque quizás tiene un título, una profesión, pero qué poco, ¿verdad? Somos tan lentos para creer lo que ya Dios dijo en su palabra. Y Jesús no quiere que seamos ignorantes acerca de su palabra y que por falta de conocimiento vivamos una vida en derrota o en enfermedad o en pobreza por falta de conocimiento. Jesús quiere que conozcamos la palabra. Ahora sigue diciendo que se acercaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Cuando nos ardía, ¿verdad? Nos abría las escrituras, nuestro corazón ardía. La razón principal, escúchame bien, hijo de Dios, hija de Dios, la razón principal por la cual leemos la Biblia, por la cual estudiamos la palabra de Dios, no es meramente para acumular conocimiento y hechos históricos. No, estudiamos la palabra de Dios para tener una constante revelación de nuestro Señor Jesucristo. La palabra es como fuego que arde en nuestro corazón. Cada vez que vayas a leer la Biblia, dile al Espíritu Santo, abre mis ojos para ver a Jesús. Abre mis ojos para ver a Jesús en la palabra. Muchos leen la Biblia y en vez de ver a Jesús, todo lo convierten en ley para ellos y se vuelven legalistas, fariseos, religiosos. Cuando lo que quiere Dios es que creas todo lo que hizo Jesús por ti, logrado en la cruz por nosotros. Que cuando leas la Biblia algo ocurra en tu vida, que sientas que la palabra de Dios arde en tu corazón. Y la palabra es Jesús. En Juan 1,
Verso 1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, la palabra, y Juan 1:14 nos dice, aquel verbo, aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando te enfocas en la palabra de Dios, te estás enfocando en Jesús y hay un poder tremendo que fluye en tu interior. Aleluya. Yo quiero que tú veas algo que ocurrió con estos dos discípulos que se encontraron con Jesús en el camino de Emaús. Sigue diciendo en el verso 30 de ese capítulo 24 de Lucas. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, los bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos, lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían uno al otro, no ardía en nuestro corazón, ¿verdad? Nuestro corazón no ardía mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras. Al instante, dice, o sea, Jesús parte el pan, se lo da, acababan de llegar a la casa, se lo da, ellos, los ojos son abiertos y entonces Jesús desaparece y ellos comienzan a decir, es que mira, es que verdad, ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras. Y dice que al instante se pusieron de camino y regresaron a Jerusalén. De camino a Jerusalén, allí encontraron estaban tan contentos, encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Observa lo siguiente. Ellos estaban en Jerusalén cuando Cristo, ¿verdad?, murió. Y ya era el tercer día cuando ellos iban de camino a Emaús. Y se les presenta a Jesús y Jesús camina a Emaús con ellos. La distancia entre Jerusalén y Emaús son 7 millas. Ellos caminaron 7 millas platicando con Jesús. Llegan a Emaús, se sientan a comer. Al Jesús partir el pan, se le abren los ojos. Jesús desaparece, pero ellos están tan contentos. Y se decían, ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba las escrituras. Luego deciden al instante, vámonos de regreso. Hay que decirle a los otros discípulos, vamos de regreso. Y se ponen de regreso a Jerusalén. Óyeme, habían caminado 7 millas a Emaús, pero quieren volver a Jerusalén para encontrarse con los discípulos y contarles que era cierto lo que ellos le dijeron, está vivo. 7 millas para caminar a Emaús y para regresar 7 millas, 14 millas en un día. Ahora, yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú caminaste 14 millas? Quizás sí las hayas caminado. Yo, ¿verdad? Cuando yo camino trato de hacer 2 millas al día. Es lo que hago. Puedo hacer más quizás, pero 14 millas. Ahora, ¿cómo es que estos discípulos no estaban agotados, cansados del viaje? ¿Cómo es que tuvieron ánimo para volverlo a hacer? Para volver a caminar. Algo tiene que haber sucedido en sus cuerpos mientras caminaron con Jesús. Algo ocurrió que fueron avivados, fortalecidos, tuvieron un nuevo vigor, fueron renovados. Algo pasó. ¿Qué pasó? Fueron renovados con la palabra que Cristo les hablaba, con la palabra que el verbo les hablaba, la misma palabra que, ¿verdad? Porque Jesucristo es el verbo, Jesucristo es la palabra. Esta palabra, cuando les habló la palabra, aleluya, sus cuerpos fueron renovados. Dice Isaías 40:31, porque los que confían en el Señor renovarán su fuerza, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La energía la recibieron al escuchar la palabra de Dios. Ellos dijeron, no ardía nuestro corazón mientras hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras. Esa es la clave.
Cuando las escrituras te son abiertas y las cosas concernientes a Jesús te son reveladas, te estás enfocando en Jesús, tu corazón será encendido, arderá en tu interior. Aquellos dos discípulos, los que iban, ¿verdad?, de camino a Emaús hablando, fue de derrota. Ellos estaban hablando de derrota cuando iban de camino antes de encontrarse con Jesús. Estaban hablando de derrota. Creíamos que Él era el que venía a redimirnos. Ellos estaban hablando de derrota, estaban tristes, estaban agobiados, ¿verdad? Creíamos que era, pero murió. Y Jesús comenzó a hablarles de este Moisés. Y cuando dice que le habló de este Moisés, le habló de el Génesis, porque el Génesis lo escribió Moisés. Y entonces le habló los otros 4 libros también. O sea, los primeros 5 libros de la Biblia, que son la Torá. Son, ¿verdad?, esos primeros 5 libros que escribió Moisés. Ahora, también siguió por todo lo que hablaron los profetas, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías. Siguió por ahí hablándole. ¿Qué clase bíblica le dio el Señor a aquellos dos? ¡Wow! Jesús les hablaba de lo que decían todos esos libros acerca de Él. Todas las profecías que eran acerca de Él. ¿Cómo entonces nosotros nos enfocamos en Jesús? Acude a la palabra de Dios, no para buscar lo que necesitas hacer y luego irte con un montón de leyes para no hacerlas. Acude a la palabra de Dios para encontrarte con Jesús. Acude a la palabra para encontrarte con Jesús, para verlo a Él, desde Génesis hasta Apocalipsis. Abre la Biblia, lea la Biblia y vea a Jesús. En el antiguo pacto está en cada sacrificio, en cada fiesta, está en el tabernáculo, está en los sacerdotes. En el nuevo pacto ve a Jesús perdonando, amando, sanando, multiplicando la provisión. Aleluya, ¿sabes lo que ocurrirá? Tu corazón arderá y todo tu cuerpo será renovado. Tu mente estará llena de paz y de gozo. Enfócate en Jesús. Enfócate en el autor y consumador, en el que inicia y lleva a feliz término tu fe. Enfócate en Jesús. Nos vemos en una próxima enseñanza. Suscríbete al canal para que no te lo pierdas y deja en los comentarios: estoy enfocándome en Jesús. Nos vemos. Bendecidos.